La paideia era el nombre que le daban los griegos a la educación que ellos fomentaban. Es decir, cuando hablamos de paideia estamos hablando de un proceso integral de la educación de los griegos que va a incluir el cultivo del cuerpo a través de la gimnástica y el cultivo del alma a través de la música. Entonces los griegos le daban gran valor a la filosofía, a la literatura y a las ciencias. Estamos hablando entonces de un proceso integral. Los sofistas. La palabra sofistas etimológicamente viene de la palabra sofía, que significa sabiduría. Eran maestros ambulantes, personajes con gran habilidad para convencer a su auditorio sobre cualquier tesis, sobre cualquier tema. Ellos convencían a través de la palabra y hablaban en lugares públicos, en plazas, tenían mucho auditorio. Enseñaban a jóvenes de familias acomodadas que deseaban hacer carrera política. Como eran alumnos de familias acomodadas, pues pagaban por esas enseñanzas. Los sofistas creían saberlo todo, eran arrogantes, eran presumidos, se creían sabios, hasta que aparece Sócrates y va contra el relativismo de los sofistas, es decir, empieza a cuestionarlos. Sócrates es otro filósofo griego. Con su frase yo solo sé que no sé nada, él aprende demasiado. Él quiere descubrir la verdad, consciente de que ignora demasiado. A diferencia de los sofistas que creían saberlo todo, que eran arrogantes y que se creían sabios. Por eso Sócrates dice, los sofistas, creyendo saberlo todo, no se dan cuenta de su ignorancia. Por eso él dice que el autoconocimiento es el camino hacia el verdadero saber. El método que Sócrates desarrolla, el método filosófico, será el de autoconocimiento, es decir, conócete a ti mismo. Y este método sigue 3 pasos. 1. Sacar al hombre de su cotidianeidad, introducirlo en un diálogo pedagógico, un tema. 2. Indagar respuestas, investigar. Y el 3. La ironía socrática, que son hábiles preguntas para evidenciar el error. Es decir, el método socrático está hecho a base de preguntas que nos lleven hacia la reflexión. ¿Cuál es el resultado de esta ironía socrática? Puede ser creadora y positiva, porque me va a llevar a descubrir la verdad, es decir, a partir de lo que yo descubro que desconozco, empiezo a investigar, me empiezo a preparar con el fin de llegar a la verdad, es decir, a obtener conocimiento. Por eso le llama mayéutica. La mayéutica es el arte de dar a luz las ideas. O también le llama heurística, que es el arte de descubrir. Entonces, la mayéutica es como un parto espiritual, porque lo comparaba con su madre que había sido partera. El otro resultado, al evidenciar y al exhibir mi ignorancia, el resultado puede ser destructivo y negativo para mí. Platón es otro filósofo griego, su verdadero nombre era Aristócles y Platón era su apodo, que significaba el de la espalda ancha. Platón habla del mundo de las ideas y él dice que el mundo de las ideas es la verdadera realidad, que todo puede cambiar pero las ideas no cambian. Entonces a esta corriente filosófica se le va a conocer como idealismo y a la ciencia que va a estudiar el idealismo se le va a llamar dialéctica. Platón venía de familia aristocrática, de familia acomodada. Antes de los 20 años conoce a Sócrates y se vuelve su alumno. Gran parte de los escritos de Platón están en diálogos. Llega a desarrollar un currículum para preparar a sus alumnos para ser reyes, es decir que sus conocimientos iban destinados a las clases acomodadas. En el mito de la caverna, él nos quiere ejemplificar este mundo de las ideas. Y él dice que la realidad se conoce a través de 2 mundos. El mundo sensible, que serían las cosas, los objetos, las cosas físicas, y el mundo inteligible,
que son las ideas. Funda un gimnasio, un centro educativo, al que llama la academia. Aristóteles fue alumno de Platón. Mientras Platón nos habla del mundo de las ideas, Aristóteles dice que todo lo que está en la inteligencia ha pasado por los sentidos. Entonces, si Platón habla de idealismo, Aristóteles va a hablar de materialismo. Fue un filósofo que predicó de manera realista que las ideas están en las cosas. Él decía, aprendemos haciendo. Criticó la división que hacía Platón sobre el mundo sensible, es decir, el objeto, y el mundo inteligible, es decir, las ideas. Y entonces Aristóteles nos va a hablar de sustancia, es decir, de una cosa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una silla, eso sería la sustancia. Y esta sustancia se divide en materia y en forma. Materia es de lo que está hecho el objeto. En el ejemplo de la silla, la materia sería de plástico, de madera, y la forma es la esencia del objeto, es decir, lo que lo hace ser una silla. Fue también un gran científico. Él fue el autor de la primera clasificación de los animales y también escribió sobre fenómenos naturales. Escribió sobre filosofía, biología, física, sobre política. Fundó también una escuela que va a llamar el Liceo. La escuela de Platón era más para gente acomodada, era una escuela privada, y la escuela de Aristóteles era pública. El materialismo, entonces, del que nos habla Aristóteles, afirma que todo es materia y esta materia está por encima de todo, es decir, todo lo que se toca, todo lo que se percibe a través de los... Vamos a diferenciar entonces a los filósofos griegos. Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno de Macedonia. Sócrates habla del mundo de la razón, va a estar cuestionando, va a estar indagando. Él habla de autoconocimiento y nos habla también de la mayéutica, como el arte de dar a luz las ideas. Platón habla del mundo de las ideas y a esta corriente le va a llamar idealismo. Él funda una escuela que va a llamar la academia. Aristóteles nos habla de materialismo, contrario a las ideas de Platón con su idealismo. Aristóteles nos va a hablar del materialismo y él afirma que todo es materia y que todo está por encima de todo. Funda también su escuela que va a llamar el Liceo. Entonces, razón, ideas y sentidos a través del materialismo.